al cual he titulado Respuesta a la soledad. Fíjense bien que, honestamente, la soledad es uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad en el día de hoy. Y es bien contradictorio tener un concepto hablando de que el ser humano es solitario, ¿no? Imagínense, somos alrededor de casi 12,000 millones ya de personas en el planeta Tierra. Y 12,000 millones de personas se dice rápido, ¿no? Ese número se dice como quiera que sea, muy, muy rápido, pero déjenme decirles que es una cantidad increíble de gente la que estamos en la faz de la Tierra vivos. Obviamente no nos referimos a toda la demás gente que ya partió con el Señor, ya murió, o los que vendrán, pero alrededor de 12,000 millones de personas es un número increíble. Y aún así, la humanidad en general, pues enfrenta uno de los mayores problemas, que es la soledad. O sea, estamos tantísimos, pero nos sentimos muchas veces tan solos, que es increíble esto, es como un concepto contradictorio, ¿verdad? De hecho, quiero decirles que nosotros fuimos creados por nuestro Dios Todopoderoso, por Hashem, por el Eterno, como entes sociables por naturaleza. Curiosamente, somos personas que necesitamos vivir en sociedad, que necesitamos tener unidad, necesitamos sentir la cercanía de los unos con los otros. Somos creados para tener una delicada red de relaciones interpersonales con nuestros semejantes, obviamente, ¿verdad? Y con Dios, que es lo más importante. Nosotros pertenecemos a una gran familia. Ahora nosotros, sí, ustedes y yo pertenecemos a la gran familia de Dios, pero también pertenecemos a la familia humana, ¿verdad? Y quiero decirles que el bien más grande que podemos nosotros tener, pues es la armonía comunitaria, la armonía en nuestro seno familiar, con nuestros seres queridos, ¿verdad? Que vivamos armónicamente, pero también necesitamos la armonía en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Tristemente vemos que esa armonía desgraciadamente se ha perdido por el pecado, porque el enemigo nos ha hecho trizas como humanidad, como seres humanos, pues a través del pecado nos lleva a sentir cada vez más soledad, aunque estamos muchísimas personas aquí en la faz de la tierra. Pero quiero decirles también que Dios no planea que estemos solos o aislados. Hoy, en los festejos, obviamente de la condición de la Navidad, que se festeja, aunque nosotros como cristianos, atendiendo a la palabra de Dios, sabemos claramente que no es el día propiamente en que nuestro Señor Jesucristo nace en este mundo. Se ha tomado como una tradición, ¿verdad? Festejar el 25 de diciembre, el 24, para amanecer 25 de diciembre, el concepto de la Navidad. Y pues nosotros lo seguimos en tradición, pero nosotros sabemos que verdaderamente debemos de festejar la Navidad todos los días de nuestra vida, mis amados. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha nacido en nuestros corazones y ahora Jesucristo vive y reina en nosotros como hijos de Dios. Por lo tanto, quiero decirles que esta noche en particular, aun cuando no estuviéramos aislados por el concepto o el tema que estamos pasando de la pandemia, y que tenemos que mantener nuestra sana distancia y que tenemos que estar pues solamente las personas que convivimos en el núcleo familiar, en la casa, para participar de una cena o de una festividad. Quiero decirles que aun cuando no hemos estado en estas condiciones, desgraciadamente esta noche curiosamente se convierte en la noche de mayor necesidad, de mayor soledad, de mayor tristeza, de mayor aislamiento en la vida de muchísimas personas, de muchísima gente, porque hoy más que nunca sienten nostalgia, sienten esa sensación de no pertenencia. Eh, y Dios no planea que nosotros ni siquiera nos debemos sentir de esa manera, y mucho menos estar solos o aislados, ¿verdad?
La soledad, como les digo, es como algo así como una nostalgia, pero desgraciadamente hasta en el cuerpo de Cristo, hasta en la familia de Dios, tristemente vemos que hay nostalgia por Dios o de Dios. ¿Por qué? Porque desgraciadamente muchos hermanos se aíslan por su forma de ser, de pensar, y no reconocen o no alcanzan a comprender propiamente que Dios nos creó para la comunidad y nos ha llamado a una relación personal con Él, una relación vertical, como les he explicado, pero también una relación horizontal con los mismos seres humanos. Entonces, hoy más que nunca necesitamos sentir primeramente la presencia de Dios. Primeramente necesitamos experimentar la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, y eso nos va a llevar a tener una relación personal con las demás, con quienes Dios ha puesto a nuestro lado de una mejor manera. Vamos a ver en el Salmo 120, del versículo 1 al 7, cómo la palabra de Dios nos explica cómo debe ser una comunidad pacífica. Amén. Y dice la palabra de Dios. Eh, a Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí, que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Desgraciadamente, mis amados hermanos, vivimos en un mundo lleno de agresión, de división, de relaciones rotas, y todo esto es producto eh, del, ¿cómo les puedo decir? Del pecado. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues lo que vivíamos realmente era una condición de esta naturaleza. Vivíamos siendo muy agresivos, constantemente provocando división, ¿verdad? Teníamos pensamientos y acciones equivocadas, teníamos nuestras relaciones rotas, no nos podíamos llevar bien, por ejemplo, yo con mis padres, con mis hermanos de sangre, no me podía llevar con ninguna mujer bien porque primero empezábamos muy bien y de repente acabamos del chongo y acabábamos terminando nuestra relación. Entonces, eso es el vivir sin Dios. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, mis amados hermanos, pues Dios nos llama a ser pacíficos. Y esto nos lleva propiamente a tener una relación armónica, una relación correcta, primeramente con Dios y después con los demás. Empezamos a ser unidos, empezamos a quitar de nuestra vida esa agresividad, esa ira que de repente empezamos a experimentar por la vida que llevamos. A lo mejor fuimos niños o personas maltratadas, fuimos abusados, fuimos de alguna manera llevados a un punto en donde lo menos que queríamos era tener una relación afectiva con nadie, ¿verdad? Que eso es lo que nos llevó la condición pecaminosa de nuestro ser y de la condición pecaminosa de las personas que nos rodeaban. Entonces, este salmo nos enseña a ser y a tener una comunidad pacífica. Una de las principales razones de la soledad, mis amados, es la disputa. Esa contienda que de repente agarramos contra alguien y eso nos hace aislarnos. ¿Cuántas relaciones familiares hemos visto rotas por el engaño que el enemigo ha metido en nuestras vidas? Porque hemos caído en la trampa de Satanás a través de la carnada que he explicado como la carnada más efectiva que usa, que es la de la ofensa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido ofendidos por algún familiar, por algún ser querido, y en automático caemos en esa trampa del engaño, y entonces esa ofensa trae disputa, discordia, encono,
y es de donde se aprovecha el enemigo de nuestras vidas para hacernos trizas, romper no solamente nuestra relación personal con esa persona, sino también nuestra relación con Dios. Porque curiosamente cuando estamos en disputa con alguien, quién sabe qué pasa, pero hagan de cuenta que hasta parece que Dios la debe y hasta Dios la paga, ¿verdad? Porque tenemos un problema familiar y ya no oramos, ya no buscamos la presencia de Dios, ya no queremos continuar con nuestra relación personal con Dios como si Él tuviera la culpa. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que llegar al punto clave de empezar a quitarnos de nuestra forma de ser esa condición de permitir que la ofensa nos atrape para llevarnos a la disputa, a la contienda. Esto, como les digo, conduce a la ruptura de relaciones. ¿Cuántas personas han oído ustedes de que empiezan a disputar por la herencia familiar? Hijo, es algo terrible, es algo triste, mis amados. Se supone que la familia debería estar más unida que nunca en los momentos de duelo, cuando se va un ser querido y sobre todo gente, por ejemplo, como nuestros padres, ¿verdad? Y queda un dolor, un vacío, pero tristemente en vez de llenarlo de la presencia de Dios, en vez de tener una relación afectiva, personal con todos nuestros seres queridos correcta, empieza la cizaña, empieza la disputa por los bienes, por las herencias, por los terrenos, y todo el mundo sale de pleito y lejos de que se hubieran mantenido unidos en ese momento, están en una locura, ¿verdad? Y eso es lo que el enemigo quiere, no solamente destrozar una familia, una vida, destrozar lo más que puede, mis amados. Vemos esto en todas partes, no nada más en la cuestión de herencia. Vemos la situación en matrimonios rotos, situaciones hasta de discusiones entre amigos, rupturas familiares, con los colegas de trabajo, con los vecinos, ¿verdad? Y empezamos a ser como ermitaños. Ya no queremos saber de nadie. Mejor nos recluimos en nuestra casa, queremos estar solos, tranquilos, entre comillas, pero experimentando una terrible soledad. Y eso es de lo que no se trata. Se trata de que ustedes y yo sepamos trabajar en esas áreas de oportunidad que Dios nos da cuando tenemos que enfrentar alguna situación problemática, lejos de llegar a la ruptura, lejos de llegar al encono, a la discordia, ¿verdad? Tenemos que llegar a la pacificación y a la unidad. Si yo tengo que ceder, mis amados hermanos, lo económico, a final de cuentas, no nos vamos a llevar nada. Si yo tengo que ceder hasta el terreno o la propiedad que mis padres me pudieron dejar con tal de tener una relación afectiva correcta con mis hermanos, prefiramos hacer eso. Dios es nuestra justicia. A final de cuentas, Él nos va a restituir todo lo que nosotros demos en su nombre. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en su nombre, mira, ¿sabes qué, hermano, hermana, familiar mío? Yo no quiero entrar en disputa. ¿Qué es lo que tú quieres? No, que a mí me corresponde esto, ok. Yo te firmo, yo me deslindo de eso, te lo entrego y se acabó. En el nombre de Jesús, mira, yo lo hago porque Dios me enseña a hacer esto y se acabó. Y glorificamos el nombre de Dios y hacemos las cosas correctas. Muchas discusiones entre amigos se pueden evitar porque dice la palabra de Dios que la respuesta mansa aplaca la ira, ¿verdad? Y hay ocasiones en que nos queremos aferrar a nuestras ideas y eso es de lo que no se trata todo esto. Se trata de que seamos pacíficos. ¿Cuántas veces con los vecinos podemos ser pacifistas? Si a lo mejor te echa la basura, dice la palabra de Dios, bueno, si alguien te obliga a cargar un bulto o un peso, un kilómetro, pues cárgalo dos. Si alguien te echa la basura, agarras, recoge la basura, se acabó el problema. ¿Ah? A lo mejor llegará el momento en que pacíficamente le puedas decir, oye vecino, mira, constantemente me tira la basura en mi casa, pero no hay problema, yo la recojo con mucho gusto. Y si quieres yo te puedo ayudar para que no la tires. Mejor dámela, yo la llevo a tirar, no te preocupes. Y eso, como decía el día de ayer en la noche, nos trae a bendición, ser bondadosos con la gente, ¿verdad? Muchas veces se nos mete la idea de que tenemos que ser mansos, pero no mensos, y no tenemos que dejarnos, no.
Mis amados hermanos, nosotros somos llamados a ser con el carácter de Cristo. Imagínense que Jesús hubiera dicho eso: yo soy manso, pero no menso, así es que me vuelves a dar otra cachetada y vas a ver cómo te va. O hasta que me fastidiaste y ahora sí te voy a agarrar, pero bien. Nunca lo habría hecho Jesucristo. Dios tiene el control de todo. Hemos confiado y declarado a Jehová Sidkenu, nuestra justicia, y eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Amén. Fíjense bien cómo empieza todo este lío. La amistad de Adán y Eva que llevaban con Dios, ¿se acuerdan? Que ellos escuchaban a Dios, caminaban con Dios, convivían con Dios en el huerto de Edén, ¿verdad? En ese jardín hermoso, pero fue quebrantada. ¿Y todo por culpa de quién? Del pecado. Aquello que pasó en ese momento llevó a una separación entre Adán y Eva, y después se transmite a Caín y Abel, que pelean, ¿verdad? Y luego, pues ya todo lo demás viene a ser historia, porque se nos transmite generacionalmente por heredad, y por eso se establece la ley del pecado. El salmista en este punto se siente aislado, como si viviera en una tierra extranjera. Lo dice el versículo 5, miren lo que dice el versículo 5. Dice: ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. O sea, se está conmiserando de sí mismo por vivir en esa área, pero seguramente se sentía aislado, como si estuviera como extranjero en ese lugar. Yo quiero preguntarte, ¿tú te has sentido alguna vez como el salmista? Miren, yo tuve la experiencia, se los he contado muchas veces, y perdonen que lo repita de repente, pero es punto. Yo tuve la experiencia de vivir mucho tiempo en Cuba, y obviamente yo era el extranjero. A mí me llamaban el Yuma, que quiere decir extranjero en su argot, y me señalaban, y de repente yo me sentía mal, me sentía fuera de lugar, como que no encajaba, como que ese no era mi sitio. Yo, así como el salmista, me sentía que estaba rodeado de labios mentirosos, de lenguas embusteras. De hecho, yo tuve la necesidad de aprender propiamente los tecnicismos, los localismos del área donde vivía, para entender las pláticas de la gente. Porque es bien curioso, tú puedes escuchar la plática de alguien y pensar que estás verdaderamente entendiendo lo que están diciendo, pero cuando ya te metes a su cultura, a su idiosincrasia, te estás dando cuenta de que ellos están hablando hasta de ti en tu propia cara, y tú ni cuenta te das. Pero es así como se sentía el salmista, y así a lo mejor te sientes en algunas ocasiones, en tu centro de trabajo, en tu escuela, hasta en la misma familia, ¿verdad? En la iglesia, tristemente, se han sucedido situaciones en que hay hermanos que de alguna manera están participando en un ministerio, y de repente se entera uno de que ya crearon un grupo adicional y te excluyeron, el de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y se mandan mensajes y todo, y se supone que tú estás dentro del mismo ministerio, dentro del mismo equipo de trabajo, pero excluido, y hablan a tus espaldas los mismos hermanos de la iglesia, la gente que se supone que está entendiendo todo esto. Y de esa manera, así se siente uno, y empieza uno a aislarse. Las personas con las que vivimos muchas ocasiones odian la paz. Tal pareciera que quieren estar metiéndole más leña al fuego, y a cada rato, y duro y dale, ¿verdad? Eso es lo que pasa en muchas ocasiones, mis amados. Hablan de disputa, de ir a hacer una cosa, de ir a hacer otra, de guerrear propiamente. Así lo dice el verso 6 y 7. ¿Alguna vez te has sentido destinado a llevar una vida entre disputas de vecinos, entre disputas de familiares, entre disputas de colegas de trabajo? Seguramente que sí. Pues en esa angustia que puede generarte esa condición, en tu angustia propiamente, pues clama al Señor para que Él te salve y te responda. Y Él lo va a hacer, dice el versículo 1, fíjense lo que dice: a Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justamente eso. Cuando tú sientas esa condición en donde te sientes angustiado porque en tu entorno hay disputa, hay pelea,
y te sientes aislado y te sientes cada vez más solo, clama a Dios y Él te responderá. En contraste, fíjense bien con los que nos rodean de repente, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser unas personas de paz. Así lo dice el verso 7. Y esta es la característica del pueblo de Dios, mis amados hermanos. En Mateo 5:9, nuestro Señor Jesucristo dijo, dichosos, bienaventurados los pacíficos, ¿verdad? Los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ser pacifistas, no entrar en esa vorágine, en ese círculo vicioso que el enemigo quiere crear para que todo el mundo estemos, entre comillas, juntos, pero sentirnos interiormente completamente solos. Dios nos ha llamado para vivir en coinonía, en unidad, en fraternidad, en amor, en paz. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a evitar peleas, esas peleas innecesarias, mis amados, que nos ayude a ser verdaderamente pacificadores en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra comunidad. Y eso va a traer bendición, no solo a nuestras vidas, sino a nuestro entorno. Y eso nos va a dar un sentimiento y un sentido correcto de pertenencia y eso nos va a aislar de la soledad, nos va a mantener en unidad. Vamos a ver lo que dice Hebreos 8 del versículo 1 al 13, porque Dios está creando una nueva comunidad, ¿sí? Nosotros somos una nueva comunidad diferente a la comunidad en la que posiblemente estemos viviendo en el día a día, pero ustedes y yo estamos dentro de la comunidad nueva que Dios ha creado para nosotros, para nuestra vida, en la que podemos incluir a mucha gente, ¿eh? A todas aquellas personas a las que tú te atrevas a hablarle de la palabra de Dios y que vengan a los pies de Cristo, pueden unirse a esta nueva comunidad. Vamos a ver lo que dice el pasaje bíblico de Hebreos 8, del versículo 1 en adelante. Aquí hay la respuesta de Dios ante la necesidad de un mediador en un nuevo pacto. Amén. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora se está refiriendo a Cristo. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, se está refiriendo a Moisés, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, o sea, para Cristo. Porque respondiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué quiere decir todo esto, mis amados hermanos? Hay
Un varón que Dios ha utilizado mucho se llama Bill Hybels y escribió en algún momento, dice, la iglesia local es la esperanza para el mundo. Y tiene muchísima razón. La iglesia a la que tú y yo pertenecemos es la esperanza para el mundo. Y no solamente la iglesia local, ¿verdad? La iglesia universal de Cristo es la esperanza total para la humanidad. Por lo tanto, la iglesia en el Nuevo Testamento es descrita como el pueblo de Dios. Ahora, ustedes y yo, al haber sido adoptados por medio de Jesucristo y aceptados por el Padre por medio de la fe que ejercemos en Jesucristo, pues ahora somos llamados pueblo de Dios. Hemos sido adoptados para ser parte de la gran familia de Dios. Entonces, toda esta promesa en este nuevo pacto también viene a ser para nosotros. Nosotros ahora nos hemos convertido por la gloria de Dios y por su misericordia en el nuevo Israel. Amén. Entonces, el pueblo de Dios, pues nos reunimos en las iglesias locales de todo el mundo, ¿verdad? Por áreas. Obviamente nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo, pero nos reunimos en las iglesias locales según por donde vivimos, ¿verdad? El escritor de Hebreos cita el libro de Jeremías diciendo, ahí en el versículo 10 que acabo de leer, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora nosotros hemos adoptado a Dios, a ese Jehová de los ejércitos, a Hashem, al Eterno, como nuestro Dios, nuestro único y suficiente Salvador, a Jesucristo mismo, ¿verdad? Y pues ahora Él dice que nosotros somos su pueblo. Por lo tanto, ya no estamos aislados y solos, mis amados. Somos parte de la gran comunidad más increíble y más grande que el Señor ha provisto en esta tierra, así como lo oyen. En el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto o una alianza propiamente con su pueblo, con el pueblo que Él escogió por su soberanía, por su voluntad. Él decidió que el pueblo judío iba a ser su pueblo amado y a Él le entregó las leyes, se mostró a ellos de una manera especial y todo. Sin embargo, desgraciadamente, los israelitas, los judíos de aquellos tiempos, pues no cumplió con la parte que les correspondía de ese pacto, de esa alianza, de esa negociación que Dios hizo con ellos, ¿verdad? Dios prometió que un día haría un nuevo pacto por el cual tendría una nueva relación con su pueblo. Y vuelvo a repetir el versículo 10, dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el nuevo pacto. ¿Ah? Pues estamos ahora mucho mejor que en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos al pacto nuevo en Cristo Jesús. Amén. El escritor de Hebreos continúa diciendo en el versículo 6, dice, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al ejercicio sacerdotal de los hombres. Dice, así como el pacto del cual es mediador, pues es completamente superior al antiguo pacto, dice, puesto que se basa en mejores promesas. Eso es lo que dice el versículo 6. Entendemos, por lo tanto, que hubo un problema con el antiguo pacto, ¿verdad? Dice el versículo 7, porque si ese pacto hubiera sido perfecto, pues no habría lugar para un segundo pacto, no se necesita. Cuando algo está funcionando correctamente bien, pues no necesitamos hacerle ninguna adecuación, ¿verdad? El problema con el antiguo pacto era que la gente era incapaz de guardar la ley. O sea, dice el versículo 9, no permanecieron fieles. Ahí es a donde eso ya no está funcionando correctamente. Y tendría que venir algo para hacer una revolución a ese pacto, a ese sistema, para venir a hacer las correcciones y ajustar correctamente bien todo para que funcione como debe de ser. Por lo tanto, pues Dios prometió un nuevo pacto que sería mucho mejor, sería superior completamente al pacto antiguo, y esto es porque Dios lo fundó en unas promesas mejores. Y el escritor de Hebreos se remonta al libro de Jeremías y cita el Jeremías 31 del versículo 31 al 34. Y vamos a leer esa cita
para efecto de tener bien claro esto. Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Y dice la palabra de Dios: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si se dan cuenta, es exactamente lo que leímos ahí en Hebreos. Ahora, ¿cuáles fueron aquellas promesas? ¿Cuáles fueron las promesas que Dios hizo en ese momento? Son 4, mis amados hermanos, y son las siguientes. Primero, prometió un corazón nuevo. Dios promete escribir sus leyes en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora nuestra conciencia nos dicta perfectamente bien las cosas como debemos hacerlos. Esto no significa simplemente que memoricemos la ley, ¿verdad? Como lo dice Deuteronomio 6, del versículo 6 al 9. Significa tener un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que sienta esas leyes, que no solamente las almacene, sino que las viva y las cumpla verdaderamente. Dice que pondrá sus leyes en nuestra mente y las escribirá en nuestro corazón. Hebreos 8, 2, 10. Segundo, Él nos va a dar el conocimiento de primera mano, no solamente un corazón nuevo, sino que ahora el Espíritu Santo de Dios nos va a dar el conocimiento de primera mano. De hecho, nos promete ahí que el conocimiento de Dios será una cuestión de experiencia personal. Dice el versículo 11, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y puedes conocer tú verdaderamente a Dios de la manera en que Jeremías conoció a Dios. Dice, todos me conocerán de primera mano, o sea, con tu experiencia personal. Es por eso que yo les he dicho que muchas ocasiones he visto a muchos hermanos que quieren que yo les transmita, ¿verdad?, el conocimiento de Dios con mis experiencias, con lo que yo he vivido. Pero Dios no lo quiere de esa manera. Yo puedo hacer algunos comentarios como hace ratito de cuando vivía en otra parte y cosas de esa naturaleza, mis experiencias personales, pero quien verdaderamente tiene que sentir, tiene que vivir propiamente esa relación personal es cada uno de ustedes y Dios. Yo personalmente con Dios. Esto es tan personal, mis amados hermanos, que justamente la palabra de Dios dice que cuando venga la hora, cuando venga el día del Señor, ¿verdad? Dice, pueden estar dos durmiendo en la misma cama y uno será llevado y el otro dejado. Esto es tan personal que no atañe la condición hasta de matrimonio, ni porque mi padre fue salvo, yo por obligación voy a tener que ser salvo si no ando en los caminos del Señor, ¿verdad? O si yo soy salvo y mis hijos andan desorientados, desorganizados, rebeldes, pues no porque yo sea salvo y el Señor me llame a su presencia para vida eterna, mis hijos tengan que vivir lo mismo. Esto es personal, mis amados. Yo he visto en la condición de muchos matrimonios cómo uno de los cónyuges busca la presencia de Dios más que el otro, pues cada uno tendrá su propia condición delante de Dios. Por eso yo les animo a que si ustedes en su relación personal con Dios tienen la necesidad de orar, de estar presentes en los devocionales, y si su esposo dice, yo no quiero, ay, tú hazlo. Bueno, ustedes lleven su responsabilidad, él tendrá su propia responsabilidad. Y no digo nada más del varón, de mujeres o cosas así. ¿Sí me entienden? Entonces, bajo esa línea, nosotros estamos conociendo de primera mano a Dios. Estás viviendo experiencias personales con Él. Ahora ya te das cuenta, ya eres consciente de que Dios es tu proveedor, de que Dios es tu sanador, de que Dios es tu hacedor, de que Dios es tu justicia. Y esas experiencias son las que te están llevando a conocer cada vez más a ese Dios vivo y verdadero. ¿Ah?
y a la vida eterna es lo que te va a llevar. También esto prometió que iba a ser de un alcance universal. Es el punto número 3. Dice, todos, en el versículo 11, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Entonces, aquí, ¿verdad? Es el cumplimiento de la promesa del antiguo pacto, o sea, la promesa de que ya no se limitaría solamente a Israel y a Judá, o sea, al pueblo judío, sino que se extendería a todas las naciones, como lo dice Isaías 42:6, Isaías 49:6, Isaías 19:24. Y ahí estamos incluidos ustedes y yo. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Y por último, el punto número 4 es que hay un perdón total. Dice el versículo 12 de Hebreos 8 que leímos, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermanos, para los hebreos en ese tiempo, la palabra recordar significaba más que un esfuerzo mental. Llevaba consigo el sentido de hacer algo a favor o en contra de la persona que recordaban. Por lo tanto, si nuestros pecados ya no son recordados, significa que Dios está decidido a perdonar y que el pizarrón o el libro, ¿verdad?, de nuestros pecados esté completamente limpio para siempre. Gloria sea para el Señor, ¿verdad? Esa es otra de las promesas que el Señor hizo. Y todo esto es posible sí y solamente sí porque Jesús ofreció su vida por ti, por mí, por nosotros. Por lo tanto, este nuevo pacto es muy superior y ha declarado ahora obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto, dice la palabra ahí en el versículo 13 de Hebreos 8, se envejece. Y lo que se envejece, pues pronto está por desaparecer, ¿verdad? Es lo que nos sucede, humanamente hablando. Por lo tanto, el nuevo pacto es la base de la nueva comunidad a la que Dios nos ha llamado. Ese es el fundamento de la comunidad en la que tú y yo ahora vivimos en Cristo. Esta nueva alianza es la respuesta a la soledad. Gloria a Dios, ¿verdad? Justamente este es el meollo del asunto del tema y por eso le puse respuesta a la soledad como título. El pacto es con el pueblo de Dios y no solamente con cada persona. Todas las promesas son en plural, si se dan cuenta. Tenemos el inmenso privilegio de pertenecer a la nueva comunidad del pueblo de Dios, a la gran familia de Jesucristo. Esa es una bendición. Amén. Ahora nosotros, ustedes y yo, conocemos a Dios personalmente, como ya lo expliqué. Tú estás viviendo tu experiencia propia. De hecho, yo veo, por ejemplo, puede estar en el mismo dispositivo viendo en este momento 2, 3, 4, 5 personas juntas, pero cada uno en su interior está viviendo su propia experiencia con Dios. Yo puedo ver, por ejemplo, a Miri y a Jesús, que siempre están juntitos, ¿verdad? Viendo los devocionales, atendiendo a la palabra de Dios, pero cada uno en su interior tiene su propia experiencia con Dios. Y así es real. Entonces, ¿qué debemos ver? Que ahora nuestros pecados son perdonados personalmente, ¿verdad? O sea, una cosa son los pecados de mi esposa y otra cosa son mis pecados. Ahora, mi relación personal con Dios, conociendo personalmente a Dios, habiendo depositado yo mi fe y mi confianza en Cristo Jesús, mis pecados me han sido perdonados. Si mi esposa hace lo propio, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si ella toma la decisión de no hacerlo, pues también tendrá sus consecuencias. Digo, la bendición que tenemos en esta casa es que los dos caminamos bajo la misma senda, pero cada quien tenemos nuestra propia relación personal, ¿verdad? Entonces, nuestros pecados son perdonados, el Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de ti y te ha dado un corazón nuevo. Por lo tanto, nunca, nunca, nunca estás solo. A partir de hoy, tú no puedes sentirte solo. Mira, si tu esposo, tu esposa, tus padres, tus amigos se alejan de ti por alguna disputa, por algún encono, lo que sea, quiero decirte que aún en eso no estás solo.
El Espíritu Santo de Dios ahora mora en ti, vive en ti y está contigo. Él es tu paracletos, Él es tu ayudador, Él es el que te levanta, Él es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. Él es tu amigo, con Él tú puedes confiar perfectamente bien, puedes decirle todo lo que tú necesites. Decirle como el salmista, me siento angustiado, abatido, me siento solo, pero hoy te necesito más que nunca, Espíritu Santo de Dios. Llena mi vida, llena mi vida. Nunca debes volver a sentirte solo. Debemos darle gracias a Dios porque ahora entendemos esto. No te vuelvas a sentir solo, amado hermano, hermana que me escuchas. Jamás que el enemigo no vuelva a meter ese pensamiento en tu vida, en tu corazón. Hay que darle gracias a Dios porque podemos experimentar una relación personal con Dios y ser parte de la gran comunidad más maravillosa que Dios ha puesto en la faz de la tierra, que es su pueblo, su familia, a la cual ustedes y yo ahora pertenecemos. La gloria sea para el Señor, ¿sí o no? Mis amados, nosotros tenemos que vivir esta experiencia, ser una comunidad de fe y venir a esa realidad. No estamos solos. Amén. Y hoy yo quiero que levantemos nuestra oración. El día de ayer pasé la lista completa de todas las personas por las que estamos orando y yo les he pedido que por favor tomen en consideración orar por las personas que Dios pone en su corazón. Amén. Es el tema del día